Buenos días. Hoy vamos a hablar de los aspectos de ficha clínica única e individual y su manejo en los centros de salud de nuestra comuna de Chillán, a los establecimientos de salud que están asociados a la Dirección de Salud Municipal. Mi nombre es Paula Suazo y vamos a hablar de estos temas que son de interés para nosotros, que trabajamos en salud. ¿Es el objetivo de esta presentación o bien de esta capacitación? El objetivo es mostrar un proceso sistemático que existe en los centros de salud de la comuna de Chillán, que permite estandarizar la existencia de ficha clínica e individual. También mostrar la vinculación y el acceso integral al historial clínico de los usuarios, manteniendo la confidencialidad, la autenticidad y el adecuado resguardo de la información. ¿Un buen registro puede salvar una vida? Los registros clínicos son documentos que reflejan la atención entregada a un paciente. Son herramientas clínicas, también legales, administrativas y de gestión. Lo que no se escribe, no se hizo. Bueno, nosotros cuando nos presentamos a una acreditación o bien ahora en la actualidad a procesos de reacreditación en salud, uno de los temas más importantes es en el ámbito de registros. Registros es una característica obligatoria de la pauta de cotejo. Por lo tanto, si nosotros no cumplimos esta pauta o esta característica, perdemos la acreditación. ¿Ya? El REG 1.1 es donde el prestador institucional cuenta con una ficha clínica única, es obligatoria. ¿Ya? Por lo tanto, es importante estandarizar y cubrir todas las áreas para dar cumplimiento a esta característica. Existen otras características que también son evaluadas, como el REC 1.2, ya que mide si nosotros tenemos un sistema estandarizado de registros clínicos, donde hay indicadores que se pueden medir tanto en las consultas ambulatorias. Ya, por ejemplo, en algunos SFAM se realizan auditoría de la realización completa de una interconsulta. El REC 1.3 habla de tener que se entrega por escrito al paciente información relevante sobre las prestaciones realizadas, ¿ya? Como por ejemplo en procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Y el REG 1.4 ya es donde se piden que hablemos de procedimientos establecidos para evitar pérdidas, mantener la integridad de los registros y su confidencialidad por el tiempo establecido en la regulación vigente. Estos tres últimos no son obligatorios, pero sí debemos cumplir para dar un cumplimiento total a este tema de la pauta de cotejo en acreditación en salud. Los centros de salud de nuestro ISAMU aplican un alcance dentro de sus protocolos. O sea, ¿a quién aplica estos protocolos que ellos realizan? Sobre todo el de registro, este proceso será aplicado por todos los funcionarios, es decir, todos los funcionarios debemos conocer este tipo de protocolo y debemos saber sus respectivas prestaciones y obligaciones. Hablemos un poco de la ficha clínica. La ficha clínica igual es un instrumento legal, por lo tanto, hay varias leyes que están involucradas con ella, ¿ya? La que todos conocemos a mayor cabalidad, o por lo menos hemos escuchado más frecuentemente, es la ley número 20.584, que habla sobre los derechos y deberes de las personas vinculadas a su atención de salud y exige contar con un sistema de registro de información que contemple las fichas clínicas individuales, ya sean soporte de papel, electrónico u otro. Es importante señalar también que la ficha clínica, según la ley número 19.628, considera
que es un dato sensible. Cada vez es mayor la necesidad e interés por informatizar la ficha clínica, ya que mejora la asistencia, docencia, investigación y por sobre todo la gestión clínica. Sin embargo, como contrapartida, existe la posibilidad de poner en peligro algunos derechos del paciente, como son especialmente el derecho a la intimidad y la confidencialidad, razón por la cual su acceso es restringido, que también lo habla la Ley 20.584. ¿Ya? Nosotros hablaremos de que estamos conscientes de que es necesaria la informatización de la ficha clínica, pero sin duda significa grandes desafíos. Por lo tanto, debemos estar siempre actualizándonos e informándonos con las nuevas leyes o reglamentos o normas que van apareciendo constantemente. En Chile, la Ley 20.584 en el artículo 12 conceptualiza la ficha clínica como el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de información relativa a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente. Podrá configurarse esta de forma electrónica, en papel o en cualquier otro soporte, siempre que los registros sean completos y se asegure el oportuno acceso, conservación y confidencialidad de la información, así como la autenticidad de su contenido y de los cambios efectuados en ellas. Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registran procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidos las personas, será considerado como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra G del artículo 2 de la Ley número 19.628. No olvidar que la Ley número 19.628 denomina a la ficha clínica como un dato sensible, pues todo lo que rodea a la ficha clínica debemos considerar como un dato sensible. Funciones de la ficha clínica. Tiene una función también asistencial, ¿cierto? La ficha clínica registra la historia médica de una persona, permitiendo el control y evaluación de la atención brindada por los diferentes intervinientes en la atención en salud, favoreciendo la oportunidad, coordinación y continuidad de la atención. Y lo que es muy importante, es el medio de comunicación natural del equipo de salud. Todos nos enteramos de lo que sucede en un paciente mientras vemos y analizamos la ficha clínica. Esto nos permite dar integridad y, obviamente, continuidad de la atención. La misión principal de la ficha clínica es proteger el total de la información clínica, con el objeto de prestar una atención humanizada, segura y de calidad, y a la vez ser una herramienta válida en el plano docente y de gestión clínica. En este último sentido, es una valiosa fuente de información para la planificación de los recursos asistenciales. Por otra parte, permite el control y evaluación en la atención de salud, tales como las auditorías. Otra función que presenta la ficha clínica es una función jurídica, ¿ya? Que es la principal función que cumple la ficha clínica también, porque es suministrar una representación permanente de los hechos ocurridos durante la atención de una persona en su proceso de salud y enfermedad. La ficha clínica fija el hecho médico visto como el conjunto de actos y acciones de los integrantes del equipo de salud de la institución e incluso del propio paciente, tales como la anamnesis, el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados, exámenes y otros, y de las circunstancias que se debieron enfrentar en cada caso particular o concreto. A la atención en salud concurren diferentes profesionales con sus diferentes actos propios y correlativas acciones, y en cada caso lo harán en condiciones particulares conforme a cada situación.
antecedentes que deben quedar reflejados y fijados en la ficha clínica, permitiendo ser necesario su revisión y eventualmente ser un medio de prueba de la atención otorgada. ¿Qué es importante en esto? Que siempre se cuente con el consentimiento del usuario. Si nos vamos a la realidad de cada CESFAM o establecimiento de salud, nosotros contamos con una ficha clínica única individual, ¿ya? Como decíamos, como es un instrumento obligatorio confidencial, único, individual, ya que se utiliza para registrar los antecedentes clínicos médicos de salud y las prestaciones que nosotros otorgamos. Para hacer un poquito de historia, el año 2012, antes del año 2012, solo se utilizaba una ficha clínica de soporte de papel, ¿ya? Y desde el año 2016 se deja la ficha clínica de soporte electrónico, ya como un único sistema de registro mediante un programa de escritorio, ¿ya? La licitación con que nosotros contamos esta ficha clínica de soporte electrónico es la empresa Rayen, ¿ya? Y bueno, desde entonces han habido modificaciones, tales como el año 2021, esta plataforma Rayen ya pasó de ser un programa de escritorio, sino ya a una página web, ¿ya? Con distintos perfiles para las distintas áreas que nosotros podemos acceder, desde el perfil administrativo, clínico, de urgencia, de farmacia, inclusive ahora también para obtener datos de modo estadístico, también tenemos un acceso personal que puede ser en el IRIS. ¿Cómo nuestra ficha clínica única? Nuestra ficha clínica única es de soporte electrónico, ¿ya? Que corresponde al registro de las prestaciones clínicas otorgadas por los profesionales con acceso según perfil entregado por el sistema informático de Rayen Web, en el cual el equipo de salud registra la historia clínica del usuario y de su proceso de atención, con datos almacenados en una base de datos central con altos estándares de seguridad, el cual queda a disposición no solo de los funcionarios clínicos locales, sino de todos los centros de salud a lo largo de todo el país que cuenta con el sistema Rayen Web. Rayen nos entrega una declaración en donde a nosotros nos asegura lo que nos afirma. También nosotros tenemos otros tipos de soporte electrónicos que se vinculan al usuario, ya tales como SysLab, ya que apoya las operaciones del laboratorio clínico, el módulo lista de espera, CitoExpert, el SurVIH, SIGES y la plataforma de RNI, entre otras. Tenemos otro soporte electrónico donde se informan datos de los usuarios como el Chile Crece Contigo, Doclit, EpiVigila, el Midas, Hospital Digital y RISPAC. También nosotros mantenemos una ficha clínica de soporte de papel, ¿ya? Que corresponde a la ficha madre de documento reservado, que es confidencial, sujeto al secreto profesional, en el cual el equipo de salud registraba la historia clínica del usuario y de su proceso de atención, el cual actualmente ahora está resguardado en archivos SOMES. Es decir, nosotros ya no hacemos este uso de soporte de papel para escribir en la actualidad las atenciones que realizamos. Solamente ocupamos la ficha clínica de soporte electrónico, pero conservamos estas fichas que son consideradas las fichas madres. ¿Cómo se hace para que un usuario o un paciente pueda acceder a su ficha clínica o pueda tener una apertura, mejor dicho, de su ficha clínica electrónica? Este proceso inicia cuando el usuario solicita su inscripción en cada CESFAM, ¿ya? En general, en cada CESFAM está determinado esta inscripción en las oficinas de admisión. Los requisitos en general para la inscripción del usuario son contar con su cédula de identidad o certificado de nacimiento en menores de edad, más copia, certificado de residencia o documento que acredite el domicilio, una carta de renuncia a CESFAM anterior, no es excluyente, y la previsión de salud vigente, en este caso FONASA.
El personal administrativo que trabaja en admisión ingresa estos datos de afiliación del usuario al sistema informático RAYEN y FONASA, y RAYEN automáticamente crea la ficha clínica. Y al ingresar el número del RUN del solicitante, el cual valida que la ficha clínica será única e individual. Excepciones. Como en todo puede suceder, si el usuario no está inscrito en CESFAM pero requiere una atención de urgencia, el jefe de la SOME o el director del establecimiento autorizará la inscripción del usuario al CESFAM. En caso de ser un usuario extranjero que aún no posea cédula de identidad, debe presentar pasaporte más copia, tarjeta única migratoria, comprobante de la PDI, más copia y certificado de residencia. En caso de usuario inmigrante que no posea pasaporte o comprobante de PDI y requiere atención de salud, debe presentar documento nacional de identidad de origen y encargada de admisión obtiene el NIP mediante ingreso a plataforma FONASA para poder realizar la inscripción provisoria del usuario hasta que él regularice su situación y pueda acceder a la atención de urgencia. ¿Qué atributos posee la ficha clínica? La ficha clínica posee atributos tales como la autenticidad, la integridad y la veracidad. La autenticidad consiste en probar que el documento proviene de la persona a quien se le atribuye. Los registros deberán contener el nombre completo de quien lo realiza o de su representante, su firma escrita o electrónica y la fecha y hora en que se emitió. Esto es importante realizar y cabe destacar que es frecuente al revisar una ficha clínica constatar que no todas las hojas contienen el nombre del paciente ni del médico u otro profesional del registro. Las evoluciones deben contener nombre del tratante, fecha, hora y firma. Las hojas deben estar foliadas en caso, obviamente, de fichas clínicas de papel en otras instituciones. Para que la ficha clínica no sea tachada de falta de autenticidad, es indispensable demostrar que ésta cumple con los requisitos mínimos. Nombre completo del autor del registro, firma electrónica en este caso, fecha y hora de la intervención. Con respecto a la integridad, la ficha clínica debe estar completa, es decir, no debe faltar ninguna de sus partes. Además debe ser legible, estar escrita en lengua española o castellana, no contener tachaduras ni enmiendas, no contener abreviaturas y de contenerlas, estas deben ser las convencionales y el ideal es que exista un documento institucional que las respalde y sean conocidas por todos los intervinientes. No dejar espacios en blanco y en lo posible las hojas deben ser foliadas en caso de que sean fichas de papel. Veracidad. La veracidad se puede ver alterada por la falsificación de un documento, es decir, se crea formalmente un documento que no existe por falsedad material de su contenido. La falta de veracidad dice relación con un delito y es por eso que se encuentra penada en los artículos 197 y 198 del Código Penal. El acceso a la ficha clínica lo declara el decreto 41 en el artículo 10 y también es ratificado en la Ley de Derechos y Deberes 20.584. ¿Ya? ¿Quiénes tienen acceso? El titular, su representante legal o en caso de fallecimiento del titular a sus herederos. A terceros debidamente autorizados por el titular mediante un poder notarial simple. A los tribunales de justicia cuando la información de la ficha se relacione con las causas que están conociendo, a los fiscales del Ministerio Público y a los abogados defensores previa autorización del juez competente cuanto la información en ellas contenida se relacione directamente con las investigaciones y defensa de que se trate. Archivo, conservación y custodia de la ficha clínica. ¿Quién es responsable de este archivo y conservación? El responsable es la institución. Los directivos deben disponer de las fichas en forma inmediata para que se mantengan íntegras y que se preserve la confidencialidad. Los tipos de ficha, tiempo mínimo de conservación en pacientes adultos,
15 años desde la última atención, en pacientes pediátricos 15 años desde que el paciente cumple 18 años, en las fichas obstétricas 15 años desde el parto, ficha de personas fallecidas 15 años desde la defunción y registros de consentimiento igual que la ficha clínica asociada, ¿ya? Yo les coloco de otros tipos de pacientes, quizás nosotros no tenemos de pacientes de fichas obstétricas, pero sí de pacientes adultos y sí de personas fallecidas. El archivo y conservación y custodia, el plazo mínimo, entonces, como decíamos, es 15 años desde el último ingreso de información que experimenten esta. ¿Cómo se deben conservar? En formato físico, cuando son de papel, tienen que ser archivadas en lugares seguros, únicos, centralizados, con características que permitan su ubicación expedita. Debe haber prevención de riesgo de destrucción, los accesos no deben estar permitidos, por eso en los SOMES no se debe ingresar gente si es el lugar donde resguardan las fichas clínicas. Debe haber mantención, conservación y reposición de carátulas en caso de deterioros. Debe haber un control de extravíos y omisiones de documentos. Este archivo debe estar ordenado secuencial por número de fichas o letra, ¿cierto? Número de fichas es el root del paciente. Sistema de constancia de solicitudes de acceso a la ficha clínica y ojalá poder declarar el motivo de esta solicitud. Registros de entrada y salida de las fichas con indicación del destinatario responsable y fechas de pedidos y devolución. En el formato digital se deben generar copias de seguridad. El sistema nos debe asegurar de que se realizan estas copias. Deben haber barreras de protección frente a accesos no autorizados, frente a hackers. Sustituir la información más reciente. Utilizar programas que permitan la restauración del servicio en el menor tiempo posible. ¿Quiénes no tienen acceso a la ficha clínica? Compañías de seguros sin autorización, familiares o terceros sin consentimiento escrito. La ficha clínica es confidencial. Su acceso indebido constituye una falta grave e incluso un delito. Para la eliminación de la ficha clínica, en el sistema público es distinto al sistema privado. En el público nos vamos a detener que debe haber una resolución administrativa interna firmada por la dirección del establecimiento. Se debe dejar constancia documental del proceso, un acta de eliminación con respaldo del listado de las fichas eliminadas con su root y nombre completo. Medidas antes de eliminar. Verificar efectivamente el cumplimiento del plazo. Revisar si en esta ficha existen causas judiciales o auditorías pendientes y asegurar que no existen riesgos legales asociados. La eliminación irresponsable de fichas clínicas puede tener consecuencias legales, éticas y administrativas. Ya hemos hablado bastante, así que es hora de jugar un poquito. Hagamos un verdadero o falso. ¿Las fichas clínicas pueden eliminarse después de 5 años si el paciente no ha vuelto? Falso. El plazo mínimo legal es de 15 años. ¿El paciente puede solicitar copia íntegra de su ficha clínica? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿Eliminar una ficha clínica antes del plazo legal puede tener consecuencias legales? Verdadero. ¿Toda atención de salud, incluso telefónica, debe registrarse en la ficha clínica? Verdadero. ¿El registro clínico es un acto administrativo sin valor legal? Falso, ya que es un documento legal con valor probatorio. Y ya hemos llegado al final de la presentación. Es un tema largo, complejo, pero espero que haya quedado claro ciertos puntos. Muchas gracias.